Bien, entonces como les comentaba, continuando con la parte de las sucesiones, habíamos definido, recuerden ustedes, todo lo que tiene que ver con la estructuración de las sucesiones, su escritura, su término enésimo, la forma de encontrar estas, esos términos, estas reglas, estas fórmulas, ¿verdad? Ese famoso término enésimo o término general. Habíamos hablado propiamente de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Dentro de las más notorias. Y por supuesto también habíamos definido lo que era una sucesión de tipo aritmética, una sucesión de tipo geométrica, cuál era su comportamiento, sus propiedades. Bueno, y terminamos definiendo lo que son sucesiones monótonas, que nos da inmediatamente el paso para poder hablar de lo que es convergencia. Cuando hablamos de convergencia, inmediatamente estamos haciendo o induciendo a la definición del límite que pues vamos a tomar en cuenta aquí, tanto en la parte de demostración como obviamente en el álgebra de límites. En inicio, pues hablando de la parte teórica de lo que es un límite y lo que es la convergencia. Entonces recordemos que pues una sucesión es monótona cuando o es creciente o es decreciente, cualquiera de las dos. No pueden ser ambas al tiempo, ¿verdad? Y además de esto, pues se tiene que la sucesión puede estar siendo creciente o decreciente en la forma estricta o simplemente tomando la desigualdad con mayor igual o menor igual. Listo, bueno, aquí tenemos entonces las formas como se podía demostrar si la sucesión es creciente o decreciente, ¿verdad? Y posteriormente pues unos ejemplos para comprobar esto. Empecemos entonces hablando del siguiente teorema. Entonces vamos a decir que una sucesión es monótona, o mejor, una sucesión monótona es convergente o simplemente converge si y solo si es acotada. Entonces recordemos lo que implica pues en este caso un bicondicional, ¿no? Tenemos dos proposiciones. En este caso una de las proposiciones es que ella es monótona convergente, ¿sí? Y la otra proposición es que es acotada. Entonces vamos a darnos cuenta que esas dos relaciones pues están ligadas mediante un bicondicional. Por lo tanto, pues tenemos un condicional de doble vía, ¿verdad? Entonces tenemos P si solo si Q, o sea, se da en las dos vías. Que esto pues es equivalente, ¿verdad? Esto es totalmente equivalente a hablar de las expresiones si P entonces Q. Y además, si Q, entonces P. Bien. Entonces en ese orden de ideas, pues, ¿qué tenemos respecto a ese teorema? ¿Cuál es la ventaja, digamos, del resultado de ese teorema? Que como es un bicondicional, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, que la sucesión, si logramos determinar que ella está acotada o es acotada, pues estamos de hecho comprobando que es convergente, teniendo en cuenta, por supuesto, de que ella ya es monótona. O además, que si es monótona y convergente, pues estamos teniendo en cuenta que ella es o está acotada. Ahora, definamos entonces cuándo una sucesión se encuentra acotada. Vamos a decir que la sucesión f de n, ¿cierto? Se dice que está acotada si existe un número entero positivo m, ¿sí? Tal que la norma de esa f de n, el valor absoluto, ¿no? Es menor o igual que m para todo n, ¿sí? O sea, para todo número entero positivo. Una sucesión que no está acotada, pues simplemente vamos a decir que es no acotada. ¿Qué implicación tiene esta desigualdad? Entonces recordemos, cuando nosotros estamos trabajando con una desigualdad que incluye un valor absoluto, recuerden que estamos teniendo en cuenta dos características, o mejor, estamos teniendo en cuenta que en realidad esa f de n, ¿verdad? Está por detrás de un elemento m, pero también está por delante de un elemento m, es decir, está en el intervalo que va desde menos m hasta m. De esa manera, ¿qué podemos decir en este caso? Entonces, pues que tenemos una cota superior, pero también tenemos una cota inferior. Entonces, cuando tenemos tanto la cota superior como la cota inferior para la sucesión, inmediatamente vamos a decir que ella está acotada. Bien, si encontramos únicamente una cota, pero no encontramos la otra, simplemente la sucesión no es acotada. Recordemos, la sucesión está acotada siempre y cuando se cumpla esta condición que me está diciendo en últimas
que debo tener una cota superior y debo tener una cota inferior, ¿verdad? Entonces, si nos devolvemos un poco a revisar, por ejemplo, estas sucesiones que son monótonas, ¿verdad? Ponemos como ejemplo, monótona, monótona. Aquí ya tenemos una sucesión no monótona, por lo tanto no vamos a poder determinar que está acotada. Entonces, estas sucesiones monótonas, si logramos demostrar, por ejemplo, que son convergentes, pues inmediatamente estamos haciendo alusión a que ellas son o están acotadas. O también, si nosotros nos damos cuenta de que esta sucesión está acotada, pues inmediatamente lo que vamos a decir es que es convergente. Claro, ¿por qué? Entonces observemos gráficamente lo que sucede con una sucesión. Bueno, aquí ya tenemos una sucesión escrita de la forma 1 sobre n. ¿Sí? Esa es una sucesión acotada. Es una sucesión que además es monótona, monótona decreciente. Eso se puede comprobar como ya ustedes visualizaron que se hace. Entonces lo pueden hacer. Y además de eso, entonces inmediatamente al está acotada, pues inmediatamente me determina que es convergente. Observamos, digamos, la forma en que aparecen los elementos y bueno, tomamos una cierta cantidad de elementos. Aquí hablamos de 100 elementos, pues estamos dándonos cuenta de que esta sucesión está teniendo un comportamiento el cual tiende, ¿sí? Como nos damos cuenta, hacia un valor, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y bueno, aquí disminuimos el zoom. Nuestro primer valor según la tabla, como se nos muestra, pues es el punto 1,1. Bueno, propiamente dentro de la sucesión es el punto 1, ¿verdad? Es decir que ese es el elemento más, ¿cierto? Más cuantioso de esta sucesión, de los elementos de esta sucesión. Por lo tanto, tenemos que el 1 es una cota superior, ¿bien? Es decir, no hay ningún elemento dentro de este conjunto de la sucesión que esté por encima del 1. Y si nos vamos al comportamiento de la sucesión, observemos que los puntos cada vez tienden a acercarse más hacia la línea horizontal. Esta línea horizontal, pues es la línea de X y ocurre exactamente cuando el valor de Y es igual a 0. Bueno, aquí también podemos observar esos elementos, miren. Cada vez que aumentamos los valores enteros, inmediatamente los valores de la sucesión están disminuyendo y tienden a 0. Entonces, vamos a dar cuenta que esta sucesión, por ejemplo, no va a pasar de esta asíntota horizontal, ¿verdad? Esa línea que tenemos ahí imaginaria. Y por lo tanto, podemos decir que se va a acercar todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero nunca va a llegar a ser exactamente igual a esa cantidad. Es decir, ningún elemento del conjunto de los números enteros positivos va a estar relacionado con el 0 mediante esta sucesión. Entonces, por lo tanto, podemos decir y determinar que el 0 es el punto más bajo de la sucesión, sin necesidad de estar contenido dentro de ese conjunto. Es decir, es una cota de la sucesión, porque no hay ningún elemento de este conjunto, de esta sucesión, que esté por debajo de él. Entonces, no hay ningún elemento, ¿cierto?, que esté por encima del 1, cota superior. No hay ningún elemento que esté por debajo del 0, cota inferior. Y por lo tanto, tenemos dos cotas, inmediatamente vamos a decir que es una sucesión acotada. Bien, es decir que ahí podemos estar hablando de que el m, por ejemplo, es el número 1. Bien, así se quiere decir. Entonces tenemos que es monótona porque nos damos cuenta que es decreciente. Cada nuevo valor de la sucesión es menor que su antecesor. Por tanto, tenemos una sucesión, como nos dice aquí el teorema, que además de que es monótona, o mejor, además de que está acotada, podemos visualizar que es monótona, entonces, por ende, vamos a decir que es convergente. Y su convergencia se da hacia el valor 0. Entonces, recordemos qué significa eso de la convergencia. Es el acercamiento que tienen los puntos después de uno de ellos y de ahí hasta infinito. Entonces, todos tienden a estar dentro de lo que vamos a llamar una vecindad. Ahora vamos a tomar en cuenta esa definición. Eso es una vecindad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos una vecindad con un radio muy pequeño, vamos a dar cuenta que la mayoría de los datos van a quedar dentro de esa vecindad. O su equivalente, decir que si ponemos esa vecindad de un radio muy pequeño,
muy pocos valores van a quedar por fuera, es decir, son valores finitos. Entonces, si nos quedan valores finitos y por dentro hay valores infinitos, es un resultado inmediato de que en ese punto, el centro de esa vecindad es el punto de la convergencia, ¿cierto? O hacia donde tiende esa sucesión. ¿Bien? ¿Está claro o hay alguna pregunta ahí? Ok. Para tomar en cuenta esa característica y poderla visualizar de mejor manera, vamos a tomar como referencia un problema matemático. Yo supongo que ustedes lo han escuchado y se denomina la paradoja de Zenón. A ver, ¿qué me preguntan? La definición del teorema, perfecto. El teorema lo que nos está diciendo es que si tenemos una sucesión que bien sea monótona, es decir, o creciente o decreciente, en el sentido estricto o no, y además de ella es convergente, pues inmediatamente vamos a determinar que está acotada. Bien. O simplemente, si está acotada y es monótona, inmediatamente contenemos dentro de ella una convergencia. Ya les voy a poner en contexto con más detenimiento eso. Entonces, por eso les mencionaba si conocían la paradoja de Zenón. ¿La han escuchado? ¿Alguno o alguna ha No, escuchado la señor. paradoja de Zenón? ¿No? Bueno, la vamos a leer. Digamos, un planteamiento que realizó el filósofo griego Zenón, Zenón de Elea, ¿sí? Supongo que lo han escuchado mencionar, ¿verdad? Antes de Cristo. Y formó una paradoja. ¿Por qué paradoja? Pues vamos a poder entender por qué es una paradoja que, según la interpretación, digamos una leve mala interpretación, causa pues un resultado equívoco, ¿cierto? Y un pensamiento equívoco respecto al problema. Entonces, este plantea lo siguiente. Entonces dice, un corredor no podrá alcanzar nunca la meta porque siempre ha de recorrer la mitad de la distancia antes de recorrer la distancia total. Dice él, es decir, cuando haya recorrido la primera mitad, tendrá que recorrer la otra mitad. Entonces, vamos a poner aquí en contexto esa gráfica, ¿verdad? Que tenemos para la paradoja de Zenón. Entonces, ¿qué nos dicen? Observen. Está diciendo que, miren, tenemos un punto de partida, lo podemos determinar dentro de una recta numérica, por ejemplo. Podemos decir que el punto de partida tiene que ver con la cantidad unidad dentro de un conjunto de reales, porque ustedes saben que entre el 0 y 1 tomamos más elementos, pues estamos hablando de los reales. Y tenemos un punto de llegada que en este caso es el número 0. ¿Sí? Entonces, él dice que cada vez que recorre una mitad, pues le quedará aún más una mitad por recorrer, ¿verdad? Y entonces, si nos damos cuenta y el corredor parte de la unidad, nótense que cuando llegue a la mitad de ese tramo, entre el 0 y el 1, que es exactamente un medio, pues le quedará, habrá recorrido un medio, ¿verdad? Pero le faltará por recorrer todo un medio también. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice, es decir, cuando haya recorrido la primera mitad, esta de aquí, tendrá que recorrer la otra mitad, esta. Pero él se sigue basando en mitades. Entonces, ¿qué dice? Vuelve, digamos, a realizar ese mismo proceso. Entonces, en estos momentos se encuentra sobre este punto de partida, ¿cierto? Lo que dice es que de aquí en adelante vuelve a tomar el tramo, vuelve a recorrer la mitad y le quedará nuevamente otra mitad por recorrer. Entonces ahora solamente le quedará este tramo, entre 0 y un cuarto. Y si analiza de la misma forma, pues recorrerá nuevamente una mitad, que llegaría a un octavo, ¿verdad? Y le faltaría exactamente un octavo por recorrer. Entonces, si analiza de esa manera o en esa forma, sucesivamente cada vez, ¿cierto? Recorrería mitades y lo que dice él, por supuesto, es que nunca llegará pues a la meta. Bueno, eso es un planteamiento de tipo filosófico. Obviamente sabemos que eso no es así, ¿verdad? Pues estamos en un mundo finito, pero que se puede contemplar dentro de una recta numérica en los reales como se visualiza en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la sucesión que estamos tomando en cuenta ahí? Entonces, si observamos, por ejemplo, esa sucesión, ¿sí? Tomamos algunos elementos, por ejemplo, el número 1, ¿sí? El siguiente elemento, ¿cuál es? El número 1 medio.
Siguiente elemento sería el número 1/4, 1/8, 1/16 y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿será que esta sucesión es monótona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una sucesión monótona? Sucesión de estos elementos que están acá. Y si se Sí, dan porque cuenta, señor, es decreciente. es decreciente, entonces es monótona, ¿verdad? En el sentido estricto. O sea que en este caso, bueno, vamos a decir que es una sucesión decreciente. Ahora, lo de la convergencia, bueno, está por determinarse. Sabemos que esta sucesión está escrita de la forma 1 sobre 2 a la n-1. ¿Por qué 2 a la n-1? Porque empieza en 1 y no empieza en un medio. O sea, estamos hablando de una sucesión geométrica, ¿correcto? Bien, entonces observen algo. Tenemos que la sucesión es acotada. Pues observemos que sí tenemos un valor que es el mayor de todos y que por encima de él no hay ningún otro, ¿verdad? En ese caso, ese valor es el número 1. O sea que vamos a poder decir que en ese caso, pues el 1 debe ser o podría actuar como nuestra cota superior. ¿Perfecto? Y si nos vamos en ese mismo análisis, cada vez encontramos más mitades, ¿verdad? Y se supone que usted puede, dentro de una recta, se supone no, así es, dentro de una recta numérica usted puede hacer cada vez zoom, por ejemplo, entre cada numerito nuevo. Entonces, podría quedarse infinitas veces realizando procesos de mitades, ¿verdad? Así que cuanto más se acerca al cero en realidad, ¿cierto? Nunca va a llegar a ser como él. O sea, el punto cero en últimas va a ser una cota inferior. Entonces tenemos una cota superior para este caso, una cota inferior. Por lo tanto, estamos diciendo que nuestra sucesión sí se encuentra acotada. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos ahí? Una sucesión que es monótona, ¿verdad? Que está acotada, por lo tanto, podemos decir que es convergente, es decir, que tiende hacia un valor. En ese caso, los elementos de la sucesión, ¿hacia dónde tienden? Hacia uno y hacia cero. No, solamente a un valor, no puede tener dos valores hacia donde tiende. A cero. A cero, Hacia correcto. cero. Porque recuerden que los valores de n, ¿cierto? Pertenecen al conjunto de los números enteros positivos, es decir, 1, 2, 3 y de ahí hasta infinito. O sea que vamos a decir que la n en realidad tiende hacia infinito. Entonces, como la n tiende hacia infinito, en realidad los resultados van, ¿cierto? Siendo cada vez menores en cantidad y por lo tanto tienden a ser como el cero. Cuando decimos tiende, no necesariamente tiene que ser exactamente como el elemento, ¿verdad? En ese caso, se acerca tanto como ustedes puedan imaginarse, pero nunca va a llegar a ser igual al número cero. Y si se dan cuenta, pues esto en la fórmula también lo es de esa manera. Visualicemos entonces esa misma ecuación que les acabo de decir, pero en este caso, pues, mediante su gráfica. Entonces, ahí tenemos la sucesión 1 sobre 2 a la n. Poner un paréntesis acá. A la n-1. Y bueno, ahí tenemos algunos elementos. Vamos a quitar la rotulación de los valores. Son valores supremamente pequeños y se recuestan al cero, aunque en realidad no son o no llegan a ser iguales a cero. Solamente pues que en ese caso tengo una escala muy grande, como lo ven para el eje, en este caso horizontal. Entonces vamos a colocar aquí elementos que vayan entre -1 y el número 10, por ejemplo, y una escala de una unidad. Creo que con eso es suficiente. Entonces ahí ya podemos visualizar. Miren, observen que ella decrece muy rápido, ¿verdad? Mucho más rápido que la anterior. Ella empieza en el número, en realidad,
1,1 en este punto. Ese es el primer punto, es nuestro primer punto. Y de ahí en adelante, si nos damos cuenta, entonces inmediatamente se están obteniendo cada uno de los valores que aparecen ahí como referencia. Entonces tiene un decrecimiento mucho más acelerado que la anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y por ende nos estamos dando cuenta que ella tiende a cero. Es decir, tenemos un elemento máximo, en este caso, tenemos un elemento por debajo que no es el elemento mínimo, porque en este caso no vamos a poder encontrar el elemento mínimo, ya que cada vez encontramos un elemento cada vez menor, ¿verdad? Y así podemos pues seguir sucesivamente hasta infinito. Entonces lo que vamos a decir es que ella converge al cero, es decir, se acerca mucho al cero, pero no llega a ser igual a él, y mucho menos puede pasar por él, es decir, que no va a cruzar la línea de cero y por lo tanto, por ejemplo, en este caso, no va a tener elementos negativos. Bien, ¿está claro ahí? Vemos esta gráfica aquí y la podemos poner allá de pronto como referencia. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por favor, la realiza. Ahí ponemos como referencia pues la gráfica correspondiente a lo que hablábamos de la paradoja de Zenón. ¿Por qué la paradoja de Zenón? Porque pues genera una sucesión interesante, en este caso una sucesión de tipo geométrica. Entonces, bueno, si la sucesión geométrica, su razón tiene un valor comprendido entre dos elementos, nos vamos a dar cuenta más adelante que es toda sucesión geométrica cuyo valor de razón está comprendido entre un par de valores, siempre va a ser convergente. Ese es un resultado que vamos a visualizar en unas posteriores clases. Bueno, entonces esa es la idea general de la convergencia, es decir, ese acercamiento de los puntos, ¿sí?, hacia un valor en específico. Cuando no existe convergencia, por ejemplo, el caso de la sucesión que está mencionada acá, n cuadrado menos 3n. Aunque sea una sucesión monótona, si no está acotada, no me garantiza que sea convergente. O sea que el simple hecho de estar acotada o simple hecho de ser monótona no me va a garantizar una convergencia. Entonces recordemos la gráfica de n cuadrado menos 3n. Tenemos valores muy de cantidades pequeñas en el eje vertical, entonces vamos a hacer esa corrección. Vamos a ir desde menos 1 hasta 20 en una escala de 1 en 1. Ya, perfecto. Y ahí, bueno, voy a trazar 10 elementos únicamente. Ahí los estamos viendo. N cuadrado menos 3n. Tenemos que nuestro primer elemento está aquí situado en este punto, ¿verdad? ¿Listo? Y hace este tipo de cambios. Pasa este elemento y continúa pasando a los siguientes elementos que tenemos ahí. ¿Qué observan ustedes? ¿Es una sucesión monótona? Sí, ya lo habíamos determinado. Y habíamos determinado que es monótona creciente. Y cada vez, miren, el valor siguiente, ¿cierto? Como se dan cuenta, cada vez está por encima del valor anterior. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿será una sucesión acotada? Es decir, ¿hay algún elemento mínimo y algún elemento máximo de la sucesión? Es decir, ¿hay algún punto en donde no se encuentren por debajo de él elementos de la sucesión y un punto en donde no se encuentren por encima de él elementos de la sucesión? ¿Qué dicen ustedes? Que no. Elemento mínimo sí lo hay y está comprendido en menos 2. Si nos damos cuenta, menos 2 es el elemento mínimo, ¿verdad? Y no hay ningún elemento de la sucesión que esté Pero por debajo de él. Pero si hablamos igual de tampoco hay un elementos, elemento máximo, ¿no? señor, Tampoco hay un elemento máximo, ¿no? elemento mínimo sí, ¿no? Pero elemento máximo Pues, no lo hay, puesto que es una sucesión que es creciente y por lo tanto cada vez encontramos un elemento más, ¿cierto? Y por ende entonces de esa manera hacia infinito es una sucesión que no es convergente porque además de que sí es monótona, ¿verdad? No está acotada, solamente tiene una cota inferior, no tiene una cota superior.
Por lo tanto, el teorema con claridad nos diría en ese caso, por ejemplo, que esa sucesión que acabamos de observar, que es la sucesión n cuadrado menos 3n, no es convergente. Y si se dan cuenta, una sucesión no es convergente porque sus elementos o bien tienden hacia infinito, es decir, por encima del cero, ¿cierto? O bien pueden tender hacia menos infinito, es decir, por debajo del cero, es decir, cada vez se alejan más. Por tanto, eso, ¿cierto? En ese caso, no es convergente. La convergencia inmediatamente está asociada a los elementos que se van acercando a un punto determinado. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Hablemos ahora entonces del siguiente teorema. Entonces, el siguiente teorema me respalda lo que es una sucesión acotada, ¿cierto? Bueno, pero además de eso, ya propiamente me define el tipo de o la convergencia mejor, ¿cierto? Y esto me determina inmediatamente qué pasa cuando la sucesión es convergente. Es donde decimos que existe un límite. Mediante el siguiente teorema vamos a poder comprobar esos límites. En inicio, hacemos la prueba de que existen esos límites. Encontramos un valor determinado, ¿cierto? Para el cual los elementos todos se encuentran dentro de la vecindad que les acabé de mencionar. Y de ahí en adelante, entonces sí vamos a revisar lo que son como tal las propiedades y el álgebra de los límites de las sucesiones. Perfecto, entonces observemos el siguiente teorema. Nos dice lo siguiente. Una sucesión f de n tiene límite L, es decir, converge hacia L, si para cada número positivo epsilon, esta definición es supremamente importante entenderla, porque a partir de ella podemos visualizar el comportamiento de la convergencia. Inmediatamente entendemos por qué las sucesiones, ¿cierto? Cuando se determinan convergentes, tienen su comportamiento como nos muestra, digamos, la parte analítica. Entonces decimos que la sucesión tiene límite en L, o sea, se acerca a ese punto en L, si para cada número positivo epsilon, ¿sí? Eso es un número cualquiera, que le vamos a llamar el radio de una vecindad, existe otro número positivo n mayúscula, y ese número n mayúscula en general depende siempre de este epsilon, la mayoría de veces, casi siempre. Tal que se cumple lo siguiente. Es el valor absoluto o la norma de f de n menos L es menor que este epsilon para todo n minúscula que es mayor o igual que este n mayúscula. Entonces, ya vamos a analizar qué significa esta expresión geométricamente hablando, es decir, dentro de un gráfico. Vamos a decir que en este caso se dice que la sucesión f de n converge hacia el valor L, lo que les decía, y se escribe límite como tal cuando n tiende a infinito de la sucesión f de n es igual a L, o simplemente lo podemos reducir diciendo que f de n tiende a L para cada n que tiende hacia infinito. O sea, estas dos escrituras son equivalentes. Cualquiera de las dos que utilicen, ¿cierto? Está perfectamente definida y significa exactamente lo mismo, ¿cierto? Escrito en una estructura un poco diferente. Bien, observemos y pongámonos en la tarea de analizar qué significa esto que tenemos aquí. Entonces, volviendo al cuento, ¿cierto? De lo que es una desigualdad con valor absoluto, o sea, ¿qué significaría entonces que en este caso la norma o el valor absoluto de la sucesión f de n restado con L tenga que ser menor que alguna cantidad? Pues en realidad esto nos indica una vecindad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es una vecindad? Una vecindad es un conjunto en donde nos está indicando que la diferencia, y siempre una diferencia, está midiendo una distancia. Entonces, lo que nos está diciendo siempre aquí es que las distancias en general, todas las distancias en general, de cada elemento de la sucesión, o por lo menos de, ¿cierto?, algunos elementos de la sucesión, respecto a ese valor del límite, es menor
que un valor llamado epsilon. Entonces, si nosotros decimos que la distancia de estos puntos de la sucesión respecto a un límite es menor que un valor, es porque estamos diciendo que tenemos un intervalo, vamos a escribirlo aquí, tenemos una línea ahí, ¿verdad? Tenemos ese intervalo y en el centro tenemos el punto llamado L, ¿sí? Y este nos indica el radio. Bueno, ¿y por qué nos indica el radio? Porque esto es equivalente, como les decía anteriormente, a escribir que f de n menos L es menor que epsilon, pero también es mayor que menos epsilon. ¿Listo? También es mayor que menos epsilon. Entonces aquí era donde yo les decía que tenían que recordar las operaciones con operaciones con desigualdad, es decir, esta inecuación, eso se llama una inecuación con valor absoluto. Y propiamente me está encerrando, digamos, estas diferencias entre dos puntos. Entonces uno dice, ¿entre qué puntos? Pues vamos a decir entonces en últimas, miren, si sumamos el valor de L en cada uno de los elementos de esta desigualdad para no alterarla, pues inmediatamente aquí me quedaría solamente f de n, ¿cierto? Porque aquí menos L más L me daría 0. Y aquí me quedaría epsilon más L. Y aquí me quedaría menos epsilon más L. Eso es equivalente a decir que f de n está entre el valor de L más epsilon. Simplemente estoy cambiando la escritura. Y L menos epsilon. Es decir, cualquier punto que se encuentre entre esos dos valores. Entonces, ¿quién es el valor que está por la derecha? L más epsilon, o sea, L más un tramo que mide epsilon, o sea que aquí está este valor L más epsilon. Y hacia la izquierda estaría L menos epsilon, es decir, epsilon veces un valor por detrás de L. Entonces aquí tenemos, en ese caso, el menos epsilon, porque va hacia la izquierda, o sea, aquí tenemos ese otro punto. Entonces tenemos nuestro punto central en ese intervalo, que es L, y acá entonces en ese caso tendríamos, ¿cierto? Pues un punto por detrás y un punto por delante para ese intervalo que está ahí. Eso que está ahí se denomina una vecindad, con centro en L y radio epsilon. Y lo que nos está diciendo es que los puntos de la sucesión van a estar contenidos dentro de ese intervalo. Es decir, todos los punticos que cumplan con esta condición están contenidos dentro de ese intervalo. Pero hay otro elemento. No todos los puntos de la sucesión van a estar contenidos dentro de ese intervalo. Habrán puntos que se queden por fuera. ¿Cuántos? Eso nos lo va a ayudar a determinar ese valor de el n mayúsculo. Porque si ustedes observan aquí, nos está diciendo que ese entero positivo o ese número positivo n, mejor, ¿cierto? Está determinado con respecto a epsilon, pero además es menor o igual que un n. Es decir, que a partir de ese valor n, todos los elementos de la sucesión que estén a partir de él están contenidos dentro de ese intervalo, ¿sí? Y por detrás de él están por fuera del intervalo. Es decir, que si nos vamos a un gráfico, lo que vamos a estar diciendo es lo siguiente. Entonces, imaginemos los elementos de una sucesión. Aquí estoy poniendo el caso de los elementos de una sucesión, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues f de 1, donde estamos haciendo alusión a que es nuestro primer elemento, ¿verdad? Y tenemos, mire, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Y por aquí tenemos f de n y ella continúa de manera indeterminada, ¿verdad? Si suponemos, por ejemplo, que la sucesión es creciente y además está acotada, pues hay un valor máximo en donde no pasa de ahí, que sería este punto L. Pero también lo podemos asumir o imaginar donde la sucesión sea decreciente y esté el valor mínimo en donde la sucesión no pase ese valor, o sea, una cota inferior. Pero basémonos en ese gráfico que aparece ahí. Entonces, ¿cómo interpretamos esto que se nos está diciendo aquí? Pues observen que aquí aparece, mire, el punto L menos epsilon. O sea, estamos teniendo el punto mínimo de la vecindad
y aquí tenemos el centro, miren, ¿verdad? O sea que si lo ponemos de esa forma, pues prácticamente nos podemos estar imaginando que aquí tenemos un poco de recta más. Bueno, aquí vamos a hacer esta recta un poco más prolongada hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para tomar, digamos, como la misma distancia entre este valor y este valor que tenemos acá. Entonces, si decimos que este es L menos epsilon, pues inmediatamente pues podemos pensar, por acá se encuentra el valor L más epsilon. Es decir, a partir de este punto sumamos un L, lo que les estaba diciendo aquí con ese L, con ese epsilon, esto vale epsilon, y a partir de aquí restamos un L, ¿verdad? Bueno, y esto sigue siendo el mismo valor de epsilon en realidad. Posicionalmente, pues le ponemos el negativo. En realidad sigue valiendo exactamente epsilon, solamente que lo que cambia es la orientación, o a la derecha o a la izquierda. Tenemos la misma distancia. Entonces, pues observemos que ahí está nuestro intervalo, o sea, nuestra vecindad. Ahí ponemos nuestra vecindad. Entonces, de esa manera podemos decir que aquí se encuentra, ¿cierto? La vecindad en donde tenemos una cota mínima. En este caso es este punto de acá. Vamos ahí un medio paréntesis. Y por este lado tenemos, ¿cierto? Una parte máxima. Y tenemos que dentro de ese conjunto, si nos damos cuenta, miren, aquí están unos elementos. Está este elemento de acá, está este de aquí, este, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta infinito. ¿Cuántos elementos según la gráfica observamos por fuera? Estaría por fuera el f de 4, ¿cierto? Este de acá, estaría el f de 3, el f de 2 y el f de 1. 4 elementos. Pudiesen ser menos, pudiesen ser más. Pero ¿qué contraste tiene esto? Que si nos damos cuenta, estos elementos que están por fuera de esa vecindad son finitos, ¿verdad? Mientras que los elementos que quedan por dentro de la vecindad son infinitos. Entonces, ¿qué lo lleva a pensar uno inmediatamente esa definición? Pues que si tenemos dentro de una vecindad en donde este epsilon le dicen a usted es un positivo, por supuesto, porque pues es un radio, entonces tiene que ser positivo, una distancia, pero además le dicen puede ser tan pequeño como usted lo quiera poner, ¿sí? Sí, tan pequeño como usted lo quiera poner. Entonces imagínense que tenemos una vecindad ya muy estrecha, ¿verdad? Y los puntos que están dentro de esa vecindad son infinitos y son la mayoría de los elementos de la sucesión. No queda otra que pensar inmediatamente, es que los puntos están acercándose, ¿cierto? Cada vez más hacia un valor. Y en este caso ese valor hacia el cual se acercan es el valor llamado punto de límite. ¿Está claro o hay alguna pregunta ahí? Profe, ¿podría volver a repetir desde donde quedó con la vecindad? Es que en mi casa se fue en internet. No sé si mis compañeros también les pasó lo mismo. En la vecindad, es que la nombré muchas veces, entonces no sé respecto a cuál punto. Recién estaba hablando de ella. ¿Aquí en la parte verde? Sí, sí, señor. Ahí donde estaba con menos epsilon de L Epsilon. y más epsilon. ¿Aquí en esta parte? Sí, sí, señor. Ok, en esto. Pues simplemente lo que dijimos es que esto es un conjunto, ¿verdad? Y pues ese conjunto lo que tiene es que tiene un centro, un valor centro y un radio. En ese caso el valor de epsilon es el radio. Entonces tenemos una distancia hacia la derecha que es la misma distancia hacia la izquierda. Esa misma vecindad se vio reflejada dentro de este gráfico que aparece acá y por tanto inmediatamente lo que hacemos es tomar los elementos que están dentro y fuera de ese intervalo llamado vecindad. Entonces, como nos damos cuenta en ese caso, los elementos son finitos, mientras que los elementos que están por dentro son infinitos y por tanto inmediatamente eso nos induce a pensar que para que dentro de un conjunto, ¿cierto? Tengamos elementos de una sucesión que son infinitos y además la sucesión es monótona, es decir, o es creciente o es decreciente, pues inmediatamente esos puntos deben estarse acercando hacia algún valor.
porque de otra forma entonces los puntos se saldrían de esa vecindad. Entonces, si todos están siendo contenidos dentro de esa vecindad que es muy pequeña, ¿cierto? Y además la sucesión es monótona, es porque inmediatamente, ¿cierto? Se están acercando hacia un valor y es ese valor llamado el valor límite, el valor L, el cual es el centro de la vecindad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es inmediatamente definir, ¿cierto? O mejor, demostrar los valores de algunos límites, ¿cierto? Utilizando nuestra desigualdad, como lo vemos aquí. Y en una de esas vamos inmediatamente pues a encontrar para algún valor de epsilon, por ejemplo, cuántos elementos de la sucesión estarían por fuera de la vecindad que trazamos. Entonces, si hacemos una vecindad cada vez mayor, pues démonos cuenta que cada vez se van a quedar menos elementos por fuera de ella. Pero si empezamos a estrechar mucho más la vecindad, pues nos vamos a dar cuenta inmediatamente que cada vez se van quedando más valores por fuera de ella. Pero sin embargo, así sean muchos valores, 50, 100, 200, sigue siendo pequeño la cantidad respecto a los que quedan por dentro, puesto que aquí tenemos una cantidad finita y por dentro tenemos una cantidad infinita. Entonces nos vamos a basar en eso para inmediatamente entonces responder a la siguiente pregunta que tenemos ahí. Pero antes de eso, ¿sí? Tenemos que para algunos valores de límite de la sucesión, pues hay algunos valores conocidos y esos en su medida pues los iremos demostrando cuando observemos lo que tiene que ver con el álgebra de límites y las propiedades de estos mismos. Entonces empecemos, ¿sí? Ese epsilon no es lo mismo que las cuotas, ¿cierto? ¿No es lo mismo que qué? Que las cotas. No, señor, no necesariamente. En Y ese interpretación es tipo totalmente diferente. de sucesiones puede tener cotas. No le entiendo. Que si ese tipo de sucesiones puede tener cotas, ¿Cuál tipo de sucesiones? pues que cumplen con el teorema, ¿no? Por supuesto, es que estamos hablando que el teorema está diciendo que la sucesión es convergente y acabamos de hablar de que el teorema anterior nos ratificaba que si la sucesión terminaba siendo convergente era porque estaba acotada. ¿Correcto? Entonces, si tiene cota, no tiene por qué ser epsilon, ¿cierto que no? No le entiendo. O sea, es que estoy confundido y no sé si epsilon puede ser también la cuota. No, le estoy ratificando que no. Es decir, el valor de epsilon es un valor de un radio y puede ser tan pequeño como se quiera, pero no tiene nada que ver con la cota, ni superior ni inferior. Listo. ¿Correcto? Sí, señor. Ok, Gracias. listo. Vale. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprobar, según pues, lo que se nos dice aquí, con esa expresión que tenemos acá en este, y propiamente hablando del valor de n minúscula y el valor de n mayúscula, ¿sí? Vamos a través de esa expresión demostrar ese valor de límite. ¿Qué necesitamos realizar? Entonces, necesitamos encontrar el valor de n mayúscula, ¿cierto? Y como bien lo dice el teorema, está definido y depende del epsilon. Entonces, si logramos encontrar la definición de n mayúscula dependiendo del valor de epsilon, inmediatamente lo que vamos a hacer es demostrar que en efecto el límite sí vale 1. ¿Listo? Entonces, en esta primera etapa no nos interesa saber, hablemoslo de esa manera, aunque no se escuche muy bien, porque vale 1, ¿verdad? Nos interesa es que, como ya nos dijeron que es 1, vamos a comprobarlo si en efecto así lo es. Es decir, si logramos encontrar ese valor de n mayúscula que está definido respecto al epsilon, entonces inmediatamente vamos a decir que en efecto esto que está escrito acá es totalmente cierto. Si eso no puede darse, pues inmediatamente decimos que 1 en este caso no sería el límite de esta sucesión. Entonces, vamos a realizar el proceso analítico, que es lo que está planteado aquí en esta expresión, y posteriormente entonces hacemos el proceso geométrico para visualizar qué es lo que sucede con la sucesión mencionada acá en este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Observen lo siguiente. Debemos construir esta desigualdad. Entonces, vuelvo y les digo, por eso era importante que ustedes retomaran
las inecuaciones para que pudiesen definir de una manera correcta y sin ningún reparo, ¿cierto?, este tipo de expresiones. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra f de n? Es decir, nuestra sucesión mencionada. Inmediatamente tenemos que nuestra sucesión es de la forma 2n menos 1, ¿verdad? Sobre 2n más 1. Listo. Perfecto. Ahí tenemos nuestra sucesión. Entonces vamos a hacer lo que se nos plantea en esta expresión, ¿sí? Vamos a ver de qué manera vinculamos la diferencia respecto a L, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿cuál sería nuestro valor de L? 1. El 1, correcto, muy bien. Entonces se nos plantea respecto a ese valor de L que es 1, la diferencia mediante el valor absoluto, ¿cierto? Y que esto sea menor que algún número para declararlo como epsilon. Listo. Y ese valor ya tiene que ver con nuestro valor de n. Bien, ahora pregunta, ¿recordamos perfectamente lo que significa un valor absoluto? Sí, señor, que está dentro de una distancia, o sea que siempre debe ser positivo, o sea, si el resultado es positivo, pues se multiplica por más, y si es negativo, pues por menos. Ok, sí, en últimas lo que nos está diciendo, eso es una función realmente, ¿verdad? Que nos define de tres formas. La primera es que obtenemos el mismo valor siempre y cuando ese valor sea positivo. Obtenemos el 0 siempre y cuando el valor sea igual a 0. Y obtenemos menos el mismo número, lo que me dicen, es decir, multiplicándolo por el valor cuando es, por negativo, disculpen, cuando el valor es negativo. O sea, en últimas siempre es positivo. Y esto es así porque en realidad lo que nos está queriendo decir el valor absoluto es que nos está midiendo una distancia. ¿De qué? En este caso, cuando es de esta forma, de este valor x con respecto al 0. Y cuando es de esta manera, es de este valor que tenemos planteado aquí respecto a este otro valor que tenemos aquí. Entonces, lo que nos está diciendo, pues, que hagamos es que definamos el valor absoluto de nuestra sucesión. En este caso es 2n menos 1 dividido entre 2n más 1 y todo eso menos el valor de nuestro límite que en este caso equivale a 1. Vamos primero a simplificar, por eso coloco igual. Ustedes me dirán, pero ¿por qué igual si tenemos una desigualdad? No, vamos a simplificar la expresión y al final la comparamos con nuestro valor de epsilon. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una operación entre fracciones. Aquí podemos colocar la unidad, ¿cierto? Un entero escrito como un racional. Y entonces inmediatamente, si hacemos las operaciones, pues tenemos que 2n menos 1 menos, observen que pues este 1 que tiene negativo me modifica estas cantidades, por lo tanto me quedaría 2n menos 1, ¿verdad? Multiplicar 1 por 2n me quedaría menos 2n y 1 por 1 me quedaría menos 1. E inmediatamente todo esto dividido entre 2n por 1 que me daría 2n más 1. Bien, podemos simplificar aún más, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta aquí tenemos que nuestro término 2n y 2n se simplifican, ¿cierto? Mientras que menos 1 y menos 1 me originan un menos 2 y nuestro denominador no cambia, 2n más 1. Aquí podemos aplicar propiedades de el valor absoluto. Entonces, cuando tenemos un cociente, inmediatamente podemos distribuir ese valor absoluto tanto a su numerador como a su denominador. De esa forma me quedaría pues el valor absoluto de menos 2. Inmediatamente todo eso dividido entre el valor absoluto de 2n más 1. Ten en cuenta que el término del denominador inmediatamente ya es negativo. Perdón, disculpen, positivo. ¿Por qué? Porque n empieza a contarse a partir de 1, ¿verdad? Entonces, si eso empieza a contarse a partir de 1, todos los resultados de aquí ya son positivos. Entonces podemos omitir el valor absoluto. O sea, aquí nos quedaría de la forma 2n más 1. Ahora, aplicando la definición de valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de menos 2 sería menos 2 y eso inmediatamente me originaría un 2. Observen lo siguiente, miren, acabamos de hacer lo que está planteado en la parte izquierda.
Es decir, tomamos los elementos de la sucesión, los diferenciamos con el límite para hallar las distancias y le aplicamos la norma o el valor absoluto, es decir, nos quedó esta expresión. Ahora, ¿qué nos queda por hacerlo? Compararlo, y lo estamos comparando con el epsilon, o sea, nos queda por decir que 2 sobre 2n más 1 es menor que epsilon. Bueno, como los n minúsculas son mayores o iguales que n mayúscula, inmediatamente podemos hacer aquí, ¿cierto? El despeje. Tenemos entonces una inecuación multiplicativa, nos quedaría que esto es 2 menor que epsilon, factor de 2n más 1, ¿verdad? ¿Cierto? Si se dan cuenta, aquí podemos distribuir nuestro epsilon, entonces me quedaría 2 menor que epsilon. Bueno, aquí podemos escribirlo como 2 veces epsilon por n más epsilon, ¿cierto? Luego podemos restar a ambos lados de la ecuación por epsilon, o con epsilon me quedaría 2 menos epsilon menor que 2 veces epsilon por n. Y lo que buscamos es despejar n, entonces podemos, como eso es un término positivo, ¿cierto? El epsilon, ya le damos ratificado. Epsilon es positivo, miren, entonces no tenemos problema, ¿cierto? En que o sea cero o sea negativo para que o me altere la desigualdad o no pueda dividir entre el término. Entonces, al dividir por 2 veces epsilon en cada lado de la inecuación, inmediatamente me queda la expresión 2 menos epsilon sobre 2 veces epsilon y esto menor que n, ¿verdad? O sea, esto también lo podemos visualizar como que n es más grande que 2 veces menos epsilon sobre 2 epsilon. A ver si lo escribo un poco mejor. Es mayor que 2 menos epsilon, todo esto sobre 2 veces epsilon. Y como decíamos que este número es mayor o igual que este n mayúscula, pues aquí ya tenemos contenido en nuestro n mayúscula, ¿verdad? O sea que vamos a decir inmediatamente que nuestro n mayúscula, continuando aquí, está definido como 2 menos epsilon sobre 2 veces epsilon. Y con eso, ¿cierto? Ya queda demostrado inmediatamente que el límite de esa sucesión, en este caso, vale exactamente 1. ¿Cuál era el objetivo? Recuerden, encontrar el valor de n para el cual se cumplía esa implicación. Entonces, observemos gráficamente qué es lo que está sucediendo con esa sucesión. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? La sucesión 2n menos 1 sobre 2n más 1. Empezamos a obtener algunos elementos y si ustedes observan, bueno, aquí tenemos valores aumentados. Si ustedes observan, pues en realidad ella, ¿cierto? Se está acercando inmediatamente. Listo, a este punto que es el número 1. Es decir, todos sus valores se acercan tanto como se puede hacia el número 1, pero en realidad ni lo van a pasar, ¿cierto? Y tampoco, por ejemplo, van a quedar por debajo de este valor que es en realidad como un cuarto, creo, no sé. Bueno, hay un valor. Pongamos etiqueta 0.6, un tercio, un 10, 6 décimos, o sea, en realidad tenemos 3 quintos, este valor, 3 quintos. Bien, entonces ahí tenemos una cota inferior, tenemos una cota superior, es decir, está acotado, es monótona porque es creciente, inmediatamente decimos que es convergente, es decir, que para cualquier valor que esté por encima de este número, ¿cierto? Siempre y cuando demos un valor de epsilon, o sea, una vecindad, inmediatamente los elementos de la sucesión están contenidos dentro de esa vecindad. ¿Listo? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta ahí o queda claro? Bueno, bien. Entonces observemos otro ejemplo de estos mismos. Ahora revisemos el siguiente ejemplo. Entonces se nos pide también probar, a ver aquí,
Nos pide probar que el límite de esta sucesión sea igual a ese valor, a 3/5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recordemos, utilizamos el mismo hecho que utilizamos aquí, ¿cierto? Para poder encontrar nuestro valor de n mayúscula y justificar que ese límite en realidad sí existe. Entonces, pues en inicio, pues ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a tomar el valor absoluto, ¿verdad? De nuestra sucesión, que en este caso es 3n² más 1. Todo esto dividido entre 5n² menos 1. Lo restamos con el valor del límite, que en este caso se nos dice que es 3/5. Y vamos a simplificar. Bien, entonces, de nuevo, operación entre fracciones. Entonces tenemos aquí 15 n², ¿verdad? Más 5. Menos, aplicamos signos de una vez. 15n². Tenemos positivo con negativo con negativo, disculpen, me da positivo. 1 por 3, 3. Todo esto sobre. Aquí tenemos entonces 25n² menos 5. Bien. Entonces pasemos a simplificar. ¿Qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, entonces hay términos que se pueden inmediatamente simplificar. Menos 15² más 15². Ahí esos dos se pueden simplificar. Me quedaría la operación de 5 más 3. En este caso me daría 8. Todo esto inmediatamente dividido para 25n² menos 5. Entonces aplicamos propiedades, ¿cierto? De valor absoluto. Pues sabemos que en el numerador sería el valor absoluto de 8, que ya sería 8 en sí mismo. Y en el denominador sería el valor absoluto de 25n² menos 5. Entonces la cuestión está aquí en saber en realidad qué signo va a tener esa expresión del denominador a partir de n igual a 1. Pues analicémoslo, ¿verdad? Entonces si n vale 1, tenemos la expresión 25 por 1 elevado al cuadrado menos 5. Inmediatamente tenemos 25 menos 5 y eso me daría 20. O sea, es positivo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí en adelante, para n de 1 en adelante, todos los términos son positivos. Por lo tanto, podemos reducir esa expresión y no hay necesidad, ¿cierto?, de aplicar ninguna otra propiedad. Entonces tenemos que esto me queda de la forma 8 sobre 25n² menos 5. O sea, esto ya está garantizado que es positivo. Inmediatamente recordemos que pues esto es menor que epsilon, ¿verdad? Recordemos la expresión, aquí la tenemos, a ver si la copiamos. Nos tenemos que familiarizar mucho con la expresión, que tenemos que emplearla bastante para poder hacer esas demostraciones. Y empezamos entonces a buscar nuestro n mayúscula, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí podemos inmediatamente despejar de la forma que me quedaría entonces 25, a ver, corrijo el 5, 25 veces epsilon en el cuadrado menos, y aquí tendría entonces 5 veces epsilon. ¿Listo? Bueno, esto lo podemos incluso restar. Aquí tenemos entonces que sería sumar incluso, disculpen, 8 más 5 veces epsilon. Esto es menor que 25 epsilon, ¿cierto? Por n². Y bueno, aquí podemos despejar. Tenemos que n² es mayor. Estamos simplemente reescribiendo la desigualdad, que 8 más 5 veces epsilon. Todo esto sobre 25 veces epsilon. Notemos aquí que en este caso tenemos un n², ¿sí? En este caso pues podemos desarrollar la teoría que se nos dice que el valor absoluto
de la raíz cuadrada de este valor al cuadrado es un valor absoluto en realidad. Es decir, estamos obteniendo una opción positiva y una opción negativa. ¿Qué es lo que pasa? Con la opción positiva nos quedaría la forma n mayor que la raíz cuadrada, ¿verdad? De 8 veces más 5 epsilon sobre 25 veces epsilon. Mientras que con la parte negativa me quedaría n, ¿cierto? Menor que menos la raíz de esto. Pero recordemos que n no es un valor negativo, ¿cierto? Dado que están entre los enteros positivos, por lo tanto me quedo únicamente con la expresión positiva. Es decir, la siguiente expresión me quedaría de la forma n menor que menos la raíz cuadrada de 8 veces u 8 más 5 veces epsilon sobre 25 epsilon. Bien, pero aquí estamos diciendo entonces que n sería un valor negativo y esto no es cierto puesto que el n es positivo, por lo tanto nos quedamos únicamente con esta definición. Por lo tanto aquí pues estamos diciendo inmediatamente que nuestro valor de n mayúscula está dado para la expresión raíz cuadrada de 8 más 5 veces epsilon, todo dividido entre 25 veces epsilon. Es decir, eso es lo que me define cuántos elementos están por fuera de la sucesión. ¿Cuál sería el comportamiento de esa sucesión? Pues revisémoslo aquí entonces. 3 veces n al cuadrado más 1 sobre 5 veces n al cuadrado menos 1. Ahí tenemos entonces nuestra sucesión. ¿Sí? Estamos obteniendo un valor cada vez más cercano a 0.6. Si se dan cuenta, 3/5, pues ese es 0.6, ¿verdad? Entonces, si empezamos a variar cada uno de los elementos de esa sucesión, pues nos vamos a dar cuenta que esos elementos en realidad se están acercando. Vamos a colocar aquí entre menos 1 y 2. Coloquemos una escala de 0.1 o para verlo con mayor claridad. Y aquí listemos los elementos y miren, se van acercando cada vez a 0.6. Por tanto, pues ahí tenemos entonces en ese caso, es una cota inferior, una cota superior y una sucesión monótona, por lo tanto estamos diciendo que esta es convergente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta? Sí. Siempre es necesario hablar o sea, se tiene el límite y siempre es necesario tener la fórmula con epsilon o no es necesario poner el epsilon. Recuerden que esto lo estamos haciendo cuando se nos pide probar que el límite equivale a esta cantidad. ¿Listo? En otro caso, nos dirían encuentre el límite de la sucesión tal. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Es decir, cuando se nos da el valor del posible límite, ¿sí? Y se nos dice la expresión límite de la sucesión cuando n tiende a infinito es igual a una cantidad dada, nos están pidiendo es que probemos si es cierto. Y si nos están diciendo que lo probemos, entonces inmediatamente lo que se nos está pidiendo es que apliquemos este teorema, ¿cierto? Es decir, que realicemos el proceso para justificar el n. Encontrando ese n, estaríamos diciendo que en realidad sí existe el límite y que además es el valor que se nos está indicando, ¿vale? Pues siempre que se nos dice probar, disculpen, lo que es el valor del límite, lo que nos están diciendo es, pues encuentre en ese caso, ¿cierto? Ese límite como tal, bueno, encuentre el n que justifica, ¿cierto? Para ese caso entonces, nuestro valor de el límite. ¿Alguna otra Y pregunta si, ahí? y si no lo encontramos, entonces es mentira que el límite de esa cosa da eso, ¿cierto? De la sucesión da eso, digo. Bueno, pues eso depende, ¿no? A ver, cuando usted me dice que si no lo encuentra, pues puede haber diferentes motivos, es decir, fallos en la parte algebraica, ¿correcto? ¿Sí? Pero si usted garantiza que la parte algebraica está correctamente evidenciada y diligenciada, ¿cierto? Y además de eso, pues ya se dio cuenta que no pudo encontrar el valor de n porque hay una contradicción en la expresión, pues ahí sí puede tomar la decisión de que en ese caso entonces ese no es el valor del límite. ¿Sí? Podemos Ah, hacer, ya. Listo, profe, gracias. exacto, podemos hacer entonces ese ejercicio también.
Pero antes que eso, pues, bueno, quisiera pues que evaluáramos, por ejemplo, el caso de este valor. En este caso, de esa sucesión. Supongamos entonces para esa sucesión que se nos dice esto. Hagamos el ejercicio el cual planteó el compañero, ¿verdad? Supongamos otro valor. Ejemplo, supongamos un medio. ¿Sí? Entonces, planteemos un medio. Demos por hecho de que este valor sea, ¿cierto? El valor del límite. ¿Sí? Entonces, n más 3 sobre 5n. Entonces, aquí tenemos la estructura n más 3 sobre 5n. Listo, observemos qué es lo que pasa con esa sucesión. Y listo, ahí. Está acercando a 0.2, que es el valor de un quinto. Entonces, en realidad, tomémoslo por hecho. Ahora, supongamos que nos están diciendo que aquí no equivale a un quinto, sino a un medio. Entonces, hagamos el proceso a ver qué sucede. Es decir, que n más 3 dividido entre 5n, lo resto con un medio dentro del valor absoluto, y vamos a hacer la reducción para poderlo comparar con el épsilon. Entonces, aquí tendríamos 12n más 6, bueno, todo esto dentro del valor absoluto, por supuesto, menos 5 veces n, ¿verdad? Todo esto dividido entre 10 veces n. Si simplificamos, des en cuenta que aquí me quedaría 2n menos 3, menos 5n me daría menos 3n, más 6, todo dividido entre 10n. Entonces aquí tenemos que si distribuimos, me quedaría la expresión menos 3 veces n, aquí corrijo, menos 3 veces n, más 6 dentro del valor absoluto, todo dividido entre el valor absoluto de 10n. Observen que este valor absoluto ya lo tengo garantizado, ¿correcto? Es decir, que ya estoy diciendo que esto es positivo dado que n empieza en 1. Entonces el primer resultado es 10. De ahí en adelante todos son positivos. Y para este caso, observemos que el primer valor que tenemos me daría menos 3 más 6, me daría 3. Bueno, también tenemos un valor positivo. O sea, se me garantiza que el resultado a partir de n igual a 1 es positivo. Entonces, por eso en este caso la simplificación de esa expresión me quedaría de la forma 3n más 6 sobre 10n, ¿cierto? Y esto menor que algún épsilon. Bueno, aquí podemos distribuir, por ejemplo, el n para cada numerador de lo que tenemos aquí. Entonces tendríamos que la expresión me quedaría de la forma 3n sobre 10n más 6 sobre 10n, en este caso, menor el épsilon. Aquí simplificamos, ¿verdad? Nos quedaría 3 décimos. ¿Sí? Bueno, aquí podemos entonces incluso generar, en este caso, bueno, aquí con fines netamente de procedimiento, bueno, simplificamos, entonces me quedaría 3 quintos, bueno, en ese caso en el denominador n, ¿verdad? Y esto menor épsilon. Si nos damos cuenta entonces, por ejemplo, este valor lo podemos restar al épsilon o viceversa, o sea, nos quedaría, por ejemplo, algo como 3 veces dividido entre 5n es menor que épsilon menos 3 décimos, ¿correcto? Bueno, incluso entonces aquí podríamos despejar esto. Entonces quedaría que para el caso tendríamos 3 menor que 5n, ¿cierto? Como lo estamos viendo aquí, multiplicado por épsilon menos 3 décimos. ¿Sí? Y posteriormente este valor de acá lo podemos pasar a restar. Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la representación de ese valor que estamos encontrando respecto al n mayúscula, ¿no? Recordemos que para todo n que es mayor que el n negativo, perdón, el n minúscula que es mayor o igual que ese n mayúscula, ¿cierto? Se cumple esta condición. Entonces,
La pregunta es si para los valores de epsilon en realidad se cumple la condición que se está planteando aquí. Y la respuesta es no. Ustedes pueden darle inmediatamente valores a epsilon, despejando pues este valor de n para encontrar el valor del n mayúscula. Y se van a dar cuenta que esto no contrasta la teoría de que algunos valores se encuentren dentro de la vecindad. ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, pues entonces realicemos el proceso que en realidad es correcto, o no el proceso que es correcto, sino realicemos el proceso con el valor del límite correcto. Entonces, recordemos que esta expresión que tenemos aquí, ¿cierto? Fue ilustrativa para darnos cuenta qué pasa en el caso, ¿cierto? De que trabajemos con un valor que no es el correspondiente al límite. Encontremos el valor de n mayúscula basándonos en un quinto, ¿sí? Entonces, pues aquí inmediatamente ya voy a hacer la diferencia entre esos dos valores. Voy a simplificar la expresión. Ya voy a restarlos, ¿verdad? Tendríamos que aquí originaría 5n más 15. O sea, ya no planteé esto, lo voy a hacer inmediatamente. Menos 5n. Y esto dividido entre 25n. ¿Sí? Entonces, si lo simplificamos, démonos cuenta que me quedaría la expresión 15 dividido entre 25n. ¿Sí? Todo esto dentro de un valor absoluto. Des en cuenta de la diferencia que hay entre esta expresión que tenemos aquí, ¿cierto? En cómo, digamos, nos queda la expresión a como la teníamos inicialmente planteada según esta característica que tenemos aquí. Miren, y aquí estamos diciendo que epsilon es mayor que esto. Y la idea es que epsilon sea cuanto más pequeño se pueda. Entonces, ya sabemos que esto en sí mismo es positivo, o sea, nos quedaría la forma 15 dividido entre 25 veces n, y esto menor, pues que nuestro epsilon. Si despejamos, tenemos que n inmediatamente va a ser más grande o mayor que 15 sobre 25 veces epsilon, y aquí podemos simplificar aún más, ¿cierto? O sea que n es mayor, y podemos inmediatamente tener que 3 sobre 5 veces epsilon. O sea que el n que nosotros necesitamos aquí en realidad, o el que encontramos basado en esto, es en realidad 3 sobre 5 epsilon. ¿Listo? Ese sería el valor que nos justifica en este caso la expresión que tenemos planteada inicialmente. Ahora supongamos lo siguiente. Supongamos que vamos a tomar un valor del radio para esa vecindad. Es decir, le vamos a dar un valor a esta vecindad. Démosle un valor pequeño. Por ejemplo, 0.1. Sin embargo, sigue siendo un valor muy amplio, ¿sí? Pero démosle ese valor. Entonces, supongamos, esto bien sea, pues está estructurado en el ejercicio como tal, ¿no? Este epsilon pues no tiene un condicionamiento, sino eso nos lo puede presentar inmediatamente el ejercicio. Pongamos que el epsilon equivale a 0.1, ¿verdad? Pues entonces vamos a calcular ese valor de n. Entonces n es igual a 3 dividido entre 5 multiplicado por 0,1 o equivalente a 0.1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos para ese caso? 5 multiplicado por 0.1, pues es 0.5, ¿verdad? Entonces tendríamos que aquí la expresión sería de la forma 3 dividido entre 0.5. Recuerden que 0.5 es lo mismo que tener 5 sobre 10, o sea que en últimas dividir 3 entre 0.5 es como tener 10 quintos, ¿verdad? Y eso inmediatamente es equivalente a 6. 6. Exacto, muy bien. ¿Qué quiere decir ese 6? Volvamos a la definición del n mayúscula. Miren, para ese n mayúscula positivo, a partir de él, de ahí en adelante, todos los que están por encima de él están metidos dentro de esa, en ese caso, vecindad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y como aquí nos dio 6, quiere decir que para esta sucesión, a partir del sexto elemento, ¿cierto? Todos están incluidos dentro de la vecindad. O sea que, ¿cuántos estarían por fuera de la vecindad? 5. 5, en teoría sería así. Bueno, calculémoslo, ¿verdad? A ver, escribamos los elementos
algunos elementos para esta sucesión. A ver, la sucesión f de n, escribamos los elementos aquí, listémoslos. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? Cuando vale 1 sería 4 quintos, ¿verdad? Se supone que ese está por fuera. Cuando valdría 2, sería 5 décimos, ¿correcto? O sea, equivalente a 1/2. Cuando vale 3, sería 6 quinceavos. O sea, eso sería equivalente a 2 quintos, ¿verdad? Me van corrigiendo por favor ahí si me equivoco. Nuestro tercer elemento. Cuando vale 4 sería 7 sobre 20 y ese no tiene simplificación, 7 veinteavos. Cuando vale 5 sería 8 25avos, que tampoco tiene simplificación. Y hagamos uno más, cuando vale 6 sería 9, ¿cierto? Sobre 30. Y si sacamos tercera tendríamos inmediatamente 3 décimos. Bueno, y ahí sucesivamente. Ten en cuenta que según lo que se nos planteó en este ejercicio, pues se supone entonces que hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta este elemento estaría por fuera y de aquí en adelante, de 3 décimos en adelante, estarían por dentro de la vecindad. Bueno, pasemos a observar esa gráfica. Entonces tenemos n más 3 sobre 5n, que es esta, miren, ¿verdad? Tenemos el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, y a partir del sexto se supone que ya está dentro. Entonces la pregunta es, el límite es un quinto, ¿verdad? Un quinto equivale a 0.2, ¿verdad? Entonces, si tomamos la vecindad, eso quiere decir, bueno, tomémosle un pantallazo a esto y observamos inmediatamente la vecindad para hacerlo más explícito. Entonces, ponemos esa vecindad. Entonces, si tomamos el 0.2, tenemos que en ese caso dijimos que ese 0.2 es nuestro valor del límite, ¿verdad? Aquí, es el centro de la vecindad, 0.2. Y si sumamos 0.1, estamos hablando de 0.3 y restamos 0.1, estamos hablando de 0.1. O sea, todos los elementos a partir de, o sea, que están dentro de esa vecindad, ¿sí? Son los que están a partir de el quinto elemento. O sea, en este caso, este elemento, 3 décimos, 1, 2, 3, 4, 5, y a partir de este, ya inmediatamente entra en la vecindad y todos los demás están dentro de la vecindad, mientras que los 5 anteriores están por fuera de ella. ¿Listo? ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? Esto, cuando se pasa de, digamos, de 0.1 hacia abajo, o sea, hacia 0 o hacia menos, en el eje Y, No pasa ¿se nada. puede? Sí, por supuesto, porque recuerde que en los valores de, por ejemplo, podemos tener que el límite vale 0.1, ¿verdad? Si usted toma 0.2 de vecindad, entonces llega hasta menos 0.2, ¿correcto? No hay ningún problema porque recuerde que las sucesiones son unas funciones que van del conjunto de los números enteros positivos a los reales. Entonces, las sucesiones sí pueden tener como imágenes puntos, ¿cierto? Por debajo del cero, dado que son puntos de los números reales, ¿correcto? O sea que podrían haber más afuera de la vecindad, vecindad. No, no. Lo que le estoy diciendo es que sí puede quedar la vecindad en los negativos, ¿verdad? Pero No, si, pero si la sucesión es convergente, no van a quedar por fuera de la vecindad. Entonces, yo me refería, o sea, si al lado, a los dos lados de la vecindad, ¿cierto? De para sí. arriba y de para abajo pueden haber más valores. En ese caso, entonces la sucesión no es convergente, porque los valores no están dentro de la vecindad, ¿sí? Y eso no lo ratifica, nuevamente les comento, el teorema. El teorema es muy claro. El tema nos dice que si está acotada, ahora, si están por fuera de la vecindad que usted me habla, entonces ya dejó de ser acotada. Y si ya dejó de ser acotada, ya dejó de ser convergente. El teorema es muy claro. ¿Listo? Ah, ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? La vecindad siempre es con respecto a Y. Por supuesto, porque la vecindad está dada para el conjunto de los elementos de la sucesión
y el conjunto de los elementos de la sucesión pues están representados en el eje vertical, ¿no? Lo que pasa es que acá en el ejemplo lo puse horizontal únicamente pues para poderlo, digamos, entender un poco más. Pero pues eso se puede girar, por ejemplo, para ponerlo en el contexto de la sucesión que es a nivel vertical. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces de esa manera eso sería todo por el día de hoy.